Dale. ¿Cómo fueron sus inicios en la danza? ¿Cuál fue su motivación a seguir? Bueno, mis inicios fue a los 8 años. Yo nací en Colonia Suiza, en Nueva Helvecia, descendiente de suizos alemanes. Empecé a los 8 años con el maestro Hugo Capuno, bailarín del Sodre en aquel momento. Se formó un grupo muy bueno y nos hizo bailar rápidamente por todos lados y nos dio mucha vida en aquel pueblo que era activo intelectualmente y la gente muy inquieta, pero el arte no estaba tan en primer lugar, aunque sí había muchas profesoras de piano. Yo estudiaba piano desde antes, desde los 6 años, y luego continué hasta recibirme, y fue un poco una lucha entre la danza y el piano, a qué me iba a dedicar en esos años de adolescencia, pero bueno, la danza tuvo más empuje porque yo necesitaba hacer algo muy creativo. Entonces el piano me resultaba un poco limitado, estar sentada primero, no era el movimiento de todo el cuerpo, y quería como una renovación, no estar siempre leyendo partituras de siglos atrás o de compositores modernos. Yo lo encontraba un poco con mucho sufrimiento a las partituras y a cómo realizar aquella obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a la danza, vine tempranamente a Montevideo a vivir, y ahí continué buscando un camino de libertad, digamos. Si bien empecé por clásico, como todas a nuestras edades, empecé con el Instituto Bayertal, que me dio una base muy buena en gimnasia consciente. Nos estudiaba anatomía, ritmo, kinetografía, que es la escritura de la danza. Se estudiaba plástica, viendo cuadros y con una persona que nos explicaba. Se estudiaban muchas cosas afines a lo que puede ser la danza o el teatro, puesto que ahí en lo del Instituto Bayertal, que era una alemana que se había radicado acá en la época de la guerra, venían todas las personas, actores y actrices de la Comedia Nacional, de los teatros independientes. En aquella época no había tanta cosa como hoy, yoga, pilates y tanta cosa, era un poco especial y era una tarea que no era una gimnasia ruda, sino más bien una búsqueda interior. Entonces servía muy bien a la danza y al teatro. La persona, Bayertal, no era bailarina ni actriz, pero ella hacía como un aporte desde su enseñanza. Bueno, después seguí trabajando acá en Uruguay con maestros muy buenos, como puede ser Eber Rosa, René Gerard, Eduardo Ramírez, un poco entre lo contemporáneo, moderno y clásico, y muchos cursillos con profesores que venían del extranjero. A la vez continué al dejar Bayertal, a donde fui también asistente 5 años de sus clases. Me gustó mucho continuar con tareas como la escuela de Feldenkrais, que es también una búsqueda interior, que no tiene que ver con, no es bailar, sino es enriquecerse para la danza, ¿no? Conocerse mejor a sí mismo, su cuerpo, y es una creatividad muy linda. Y la escuela Alexander, también con la cual hice trabajos con Mariana, no recuerdo el apellido de Mariana Lucía, ¿cómo es? Di Paula. Di Paula. Y también con un noruego que vino a las clases de ella para enseñar, con Niv Dowling, que dio las clases en el espacio armónico, en fin, y compartiendo todo tipo de cosas. Y bueno, yo me formé y empecé a buscar un lenguaje propio. Yo quería bailar no imitando lo que me enseñaban en academias o lo que me proponían, sino quería encontrar una vía propia, cosa que me dio mucho trabajo y muchos sudores, porque realmente es muy difícil andar contra el sistema. Es más fácil aceptar una cosa y bailar ahí o meterse en un grupo. Entonces esto me alejó de los grupos y empecé a bailar sola. Y hice años de tarea de recitalista. Y era mi pasión transformar.
porque yo hacía, por ejemplo, una danza que se llamaba danza macabra, llevaba un vestuario que se les conocía, porque era toda de grandes telas volando, pero de pronto hacía algo que llevaba un sombrero, una máscara y un pantalón y no parecía nunca la misma, es decir, que según el tema, ¿no? Claro. Y logré la transformación de una obra a la otra, y eso a mí me tiene muy contenta, era lo que más deseaba yo. Bueno, mi vida fue desde entonces la danza hasta el día de hoy, ¿no? Después viene Sabemos que vive en Europa. ¿Es más fácil sustentar una carrera artística en otro país? Ahora sería bueno saber si para un extranjero o para las personas que viven en el lugar. Más fácil, tú me preguntás para un extranjero como yo en Europa o en Europa para todos. No, en Europa para todos en mismos general. europeos. Para los mismos europeos. Mismos europeos. Bueno, por ejemplo, hay una cosa que sin irse a Europa, que pasa en Chile, muy cerca de acá. Hay una universidad que tiene todo. Las personas que quieren estudiar danza se forman, porque tienen todos los niveles y van desarrollando hasta ser profesionales, y hay conjuntos de danza de la universidad que son muy buenos, que hacen giras y llegan a ser profesionales, ¿no? Eso sucede acá en Chile. Por ejemplo, yo tuve muchos profesores en Europa, en el Centro Internacional de Danza, que venían de Estados Unidos y que nos contaban que eran profesores de universidades y tenían conjuntos profesionales, bien, a sueldo, claro, a sueldo toda esa gente, pero habían sido grandes bailarines de compañías. Eso no se daba para cualquier persona, ¿no? Ahora elegirían los mejores y hacían su grupo, ¿no? Entonces, sí, es alguien que llega. Bueno, entonces en Europa, yo tuve una experiencia, hablo un poco de la mía porque es muy particular. Yo fui invitada a un festival de danza de Champs-Élysées, que se hizo en 1975. Acá ya estaba la dictadura instalada, nosotros éramos militantes contra la dictadura y estábamos muy señalados. Al salir ese viaje lo hicimos y nos quedamos allá, exiliados 11 años. Ahora, bailé en ese festival, pude ver cosas maravillosas, viajé junto con el grupo de Eva Rosa, bailé una coreografía de Eva Rosa que se llamaba Silencio, los tres estados. Los tres estados eran nacimiento, vida y muerte. Ella bailó otras cosas, su grupo bailó, pero yo sola como recitalista también bailé cosas mías, América Mágica, me acuerdo. Y entonces, bueno, todo fue mucho aplauso, mucho maravilla, pero al quedarnos y exiliarnos pasamos un año muy gravemente solos y buscando cómo hacer para vivir. Entonces, al año pude contactarme con la Federación Francesa de Danza y me pidieron un currículum. Ahora los europeos son duros. Digo, el currículum era muy completo y se quedaron maravillados. Pero entonces la persona hizo así y me dijo, bueno, ahora la queremos ver bailar. No me iban a dar trabajo solo por el currículum. Ellos quieren la confirmación. Y bailé 1 hora y media para ellos, encantada. Me dieron tanto trabajo que yo no sabía. Al año tuvo todo resuelto y mi esposo daba clases de piano, en fin. Entonces fue un año muy duro, pero si tú demostrás voluntad, humildad y te acercás a las personas sin pretensiones falsas, podés perfectamente ubicarte si tu trabajo vale. Yo me di cuenta ahí que yo había ido formada de Uruguay, que allá lo que iba a hacer era desarrollar ciertas cosas, conocer otras, pero que yo tenía una formación muy seria de Uruguay. Ahora, en Uruguay lo difícil es vivir de la danza bailando en un grupo profesional, porque no hay grupos que vivan de lo que bailan. Yo cada vez que voy a presentar a Ménades, que es mi grupo profesional, tengo que pagar un alquiler en la sala. A mí nadie me ofrece nada para poder hacer las cosas un poco más cómodas. Y pasaron los años, ya estoy por un tiempo no enseñar más de pronto, y jamás
aparte de algunas invitaciones ocasionales, se me ha dado una posibilidad de hacer un espectáculo sin pagar. Entonces es increíble cómo no basta el saber, el llevar adelante grupos, el que lo hacen muy bien, que el público aplaude a rabiar, que todo está bien y que me dicen no dejes de enseñar, por favor, esto hay que volver a verlo. Sí, digo yo, pero mantener personas solo trabajando y que no tengan oportunidades, porque no se nos acercan a pedir que bailen, ¿no? Y menos ganar de esa manera. En general nosotros bailamos por los derechos humanos, eso lo hacemos de todo corazón y muy convencidas porque el grupo entero piensa así. Bailamos en el Museo de la Memoria, en la Facultad de Humanidades, bailamos en Amigos del Ballet, por todos lados, pero siempre no se come, ya es algo establecido. Entonces, ¿de qué se vive? Me preguntas tú. De dar clases. Hay que dar clases. De eso. Ahí está claro, la economía es muy fácil, hay que dar clases. Entonces, y a veces hasta hacerle el vestuario a las personas, que lo he hecho muchísimo, personas que son muy pobres y no pueden, pero bailan bien, se la regalan. Sí. Sinceramente, eso es así. Claro. Bueno, ¿qué haremos? ya me contestaste la pregunta en realidad. Ahora te pregunto esto, en un futuro, ¿crees que en Uruguay un bailarín podría vivir únicamente de la danza? ¿Solo ¿En un futuro? de eso? Sí. Como están las cosas hoy, te diría que no. Porque no están resueltas las cosas más importantes. Estamos por resolver todavía la educación, la salud y todo que no está establecido y firme. Entonces estas cosas que se ha intentado hacerlas en la universidad han fracasado después de 2 años y ahora no se sabe qué va a pasar. Y yo creo que eso va a tener un tiempo muy largo a pasar hasta que eso se pudiera resolver. No creo. Por ahora son las academias, pero todo es como privado, ¿no? Cada persona tiene que pagar a la academia que va. No hay otro sistema. Está la Escuela Nacional de Danza, clásico y folclore. Ahí sí pueden presentarse las personas y si tienen suerte y condiciones pueden entrar. Eso funciona así. Bueno, muchas gracias, Emma. De nada, encantada, Brenda. Gracias.